Buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Amén, ¿no? Amén. Muy bien. Entonces, seguimos en adoración y con ánimo. Y me alegra mucho veros, a cada uno de vosotros. Y me alegra de que estemos esta mañana juntos para abrir la palabra del Señor. Y bueno, esta mañana vamos a seguir con un tema que llevamos ya desarrollando en varias predicaciones, y es que el tema es manteniendo la cruz en el centro, ¿de acuerdo? Ya hemos visto varias veces este aspecto. Antes de pasar o recordar algunas cosas, vamos primero a leer la palabra del Señor, ¿vale? Que es lo primero y es el texto base. Este texto ya lo hemos cogido en otro momento y lo volvemos a coger, porque este es un texto central, precisamente donde se hace énfasis, Pablo hace énfasis en que el mensaje del Evangelio tiene como centro la cruz de Cristo y debe de estar la cruz en el centro del mensaje del Evangelio. Bueno, vamos entonces a la primera carta a los Corintios, en el versículo 18. Vamos a leer desde el versículo 18 al 25. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Fijaros en este texto cómo Pablo hace énfasis precisamente en que el centro de su predicación es la palabra de la cruz. Ahora después veremos el significado de esa expresión, la palabra de la cruz. Pero vamos a resaltar el versículo 23, que dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. La cruz resulta, ya hemos visto que la cruz resulta ofensiva y necia para la mayoría. Pablo explica precisamente esto en este versículo 23. Y ya también, precisamente porque la cruz, en la carta a los Gálatas, por ejemplo, habla del escándalo de la cruz. Entonces, centrar el mensaje del Evangelio en la cruz de Cristo, efectivamente, produce rechazo, produce expresiones en las personas que no creen en Dios, fundamentalmente, también en algunos creyentes, como que esto de hablar siempre de la cruz de Cristo, de la necesidad de que hemos sido reconciliados con Dios solo y exclusivamente por el sacrificio de Cristo en la cruz, que cargó sobre sí nuestros pecados. Por ejemplo, nuestro hermano Daniel, al principio de la reunión, nos ha recordado que la angustia que vivió Jesús en el huerto de Getsemaní fundamentalmente no era saber todos los dolores que iba a pasar o todos los castigos que iba a recibir en su cuerpo. Fundamentalmente, lo que le horrorizaba, aparte del dolor, que por cierto, entre paréntesis, en los evangelios no se regodean en darnos los detalles de los dolores y sufrimientos que padeció Jesús. Simplemente se mencionan, pero no hay regodeo.
No hay regodeo, no hay como en las películas de Hollywood, ¿no? Ahí haciendo énfasis, porque morbo con la sangre, ¿no? No, porque el tema es lo que hizo Jesús en la cruz, no el morbo, no el sufrimiento. Lo que no nos debe de apenar tanto el sufrimiento de Cristo, como que lo que nos debe de apenar más, si realmente en nuestros corazones hay verdadero arrepentimiento, si en verdad el amor de Dios ha quebrantado tu corazón, lo que te debe apenar no son los sufrimientos de Cristo. Lo que te debe apenar es que tu pecado fue de tal magnitud, tu pecado ofendió a Dios de tal manera que fue necesario la muerte de su Hijo. Eso es lo que te tienes que apenar, no de los sufrimientos de Cristo, sino que tu pecado es de tal magnitud, de tal perversidad, y ofendió a Dios en tal grado que fue necesario la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. ¿Veis cómo este mensaje no resulta agradable a los oídos? ¿Ves que no? Porque está hablando de muerte, pero está hablando también de nuestra pecaminosidad. Entonces la angustia de Jesús en el huerto de Getsemaní fue que Él sabía que en la cruz la ira de Dios sobre el pecado, tu pecado y el mío, iban a ser castigados y descargado toda la ira, tuya y mía y la de todos nosotros, sobre la persona de Cristo en la cruz. Es la única vez donde Jesús no recibió la complacencia de su Padre. En esas 3 horas estuvo el cielo cubierto de oscuridad. Estaban hablando del juicio de Dios sobre nuestro pecado, que lo cargó sobre Cristo. Por eso, el sacrificio de Cristo en la cruz nos libra de toda condenación. Y no solamente la cruz nos habla de la inmensidad de nuestro pecado, sino de la gran misericordia de Dios que ha tenido por ti y por mí. Que aun siendo nosotros rebeldes y enemigos de Dios, aun siendo pecadores, Dios entregó a su Hijo para morir por nosotros. Esa es la gran obra de la cruz. Cómo a la vez juzgó el pecado, pero a la vez trajo a tu vida toda liberación de condenación, total perdón. El favor de Dios estaba por ti. No debes de tener ninguna duda. Hay un hecho objetivo. Lo sientas o no lo sientas. Por eso Dios está haciendo un anuncio hoy en día. Cristo ha muerto por ti en la cruz. Eres librado de toda culpa y de toda condenación si vienes en arrepentimiento y fe. Y te digo que si vas en arrepentimiento y fe y si estás yendo a Jesús, es porque Jesús te está llamando. Si no, tú no te plantearías siquiera. Si Dios no quisiera favorecerte, tú no estarías oyendo esto esta mañana. Cuando tú estás oyendo esto es porque Dios quiere favorecer tu vida, quiere librarte de la condenación y de la esclavitud del pecado, quiere hacerte tu hijo, su hija, quiere tomarte en sus brazos y llevarte a su reino por siempre. El infierno cargó sobre Jesús para que tú no fueras al infierno, sino que fueras al reino celestial. La cruz no es cómoda, nos confronta. Y cuando hablamos con nuestros amigos de la cruz, confrontamos. Nos produce incomodidad. Y puede ser que nos avergoncemos. Por eso, Craig Gilbert dice que uno de los peligros más grandes que enfrenta el cuerpo de Cristo hoy en día es la tentación de presentar o articular el Evangelio de una manera que tenga en el centro otra cosa que no sea la muerte de Jesús en la cruz por los pecadores.
Esta es la gran tentación. Bueno, y entonces ya sabéis que estamos revisando algunas presentaciones del Evangelio que son muy sutiles, que parecen que están presentando el Evangelio, pero que en realidad no mantienen la cruz en el centro. Y el que vamos a considerar hoy es precisamente el que dice, el que pretende que el Evangelio nos está llamando a unirnos al plan de transformar nuestra cultura. Así que con esto abordamos el primer punto de hoy. Ahora después abordaremos el segundo. El que tenemos que tratar hoy es más sencillo que los dos anteriores. Este es el más sencillo, más fácil de entender, el más sutil también, porque sin darnos cuenta nos vemos involucrados en él. Entonces, transformar, normalmente nos vemos involucrados en transformar la cultura. Entonces, Greg Gilbert dice, por ejemplo, que la idea de ver transformada la cultura a través del trabajo de los cristianos pareciera haber capturado la mente de muchos evangélicos. Es decir, esto viene a decir la responsabilidad nuestra como evangélicos, como cristianos, es transformar nuestra sociedad. No predicando el Evangelio de la cruz, sino mostrando vidas transformadas y que hacen bien y que transforman la sociedad. Pero no hacemos énfasis en la cruz, hacemos énfasis en las cosas que podemos hacer de bien hacia las personas que están a nuestro alrededor, en lo que podemos colaborar en que ayude o alivie los sufrimientos de las personas o podamos cubrir sus necesidades. Claro, porque en esencia mucha gente piensa que la enseñanza fundamental de Jesús, la obra fundamental de Jesús, no es que muriese en la cruz. En muchas presentaciones del Evangelio y a nivel popular, lo principal es que Jesús nos dio un modelo de vida. Entonces, si nosotros llevamos ese modelo de vida y lo transmitimos también, pues todo cambiará. Y el Evangelio tendrá poder de transformar. Pero el Evangelio tiene poder de transformar no por modelos de vida. Jesús fue más que un modelo de vida. Fue más que un gran maestro. Fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la misión principal de Jesús. Ser el siervo, el esclavo de Dios que se ofrece voluntariamente a Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión principal. Por supuesto, también nos enseña qué es lo que Dios espera de nosotros. Pero Él sabe que no podemos cumplir los mandamientos de Dios porque tenemos un corazón esclavo del pecado. Primero tiene que hacer una cirugía espiritual en nuestras vidas. Y primero tenemos que reconocer, no tengo nada, soy rebelde a ti y solo tu muerte en la cruz me hace limpio, me hace libre, me perdona totalmente y me hace, por el poder del Espíritu Santo, tener un nuevo corazón. Obra del Espíritu Santo, no es de mí. Ya, bueno, en fin, irán saliendo las cosas, irán saliendo. Tengo que decir que nuestro compromiso en hacer bien en la sociedad en la que vivimos es una demanda de las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero voy a recordar, decir que el hecho de que digamos que el Evangelio, el mensaje central es la cruz de Cristo, no significa que nos descuidamos de atender las necesidades que vemos en nuestra sociedad o de hacer bien. No. O sea, lo único que tenemos que tener cuidado es que esa labor no nos distraiga de la misión principal, que es proclamar la necesidad de reconciliarse de las personas y solamente porque es el único camino que puede hacer a las personas
realmente reconciliarse con Dios. Es la única forma en que el pecador puede reconciliarse con Dios. Entonces, a pesar de que nosotros somos creyentes en esto, tenemos una demanda dada por el Señor de hacer bien en la sociedad. En una ocasión un fariseo, intérprete de la ley, le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Con esta frase, toda la ley y los profetas, Jesús está refiriéndose a todo lo que enseña el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, todos los libros que forman parte del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos y los escritos, todo eso se reduce, toda la enseñanza y toda la instrucción y toda la demanda dependen de estos dos mandamientos. Nuestro Señor Jesús une el amar a Dios con el amar al prójimo. Y si tenemos este mandato, está claro que tenemos que hacer bien. Es decir, tenemos el mandato de hacer bien a todos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, y no nos cansamos, no desmayamos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que, entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Como anécdota, os diré que este versículo lo tenía clavado en la mente cuando estaba trabajando en el instituto, enseñando matemáticas, y muchas veces cuando subía la escalera y tal, me acordaba de este versículo. No dejar de hacer el bien. Es más, lo compartíamos entre una compañera también. No dejamos de hacer el bien. A pesar de que las circunstancias son adversas, difíciles, frustrantes, que te llevan al desánimo y al de esto, si estoy en Cristo y me sostiene la fuerza de Cristo, no debemos desmayar en hacer el bien, en procurar hacer todo lo que esté en nuestras manos que ayuden a otros a progresar en su vida. Es más, Jesús nos enseña que imitemos a nuestro Dios Padre en el trato con sus enemigos, con aquellos que se rebelan en contra de Él. Cómo nuestro Padre trata con benevolencia y hace bien y les provee de lo que necesitan, incluso para aquellos que lo rechazan. Es que Dios se comporta así. Dios se comporta con benevolencia y con provisión para aquellos incluso que lo rechazan. Concretamente dice: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, fijaros la altura que nos pone la palabra del Señor. Esta altura no podemos llegar a cumplirla sin Cristo, sin el poder del Espíritu Santo morando en nosotros, sin tener una naturaleza regenerada por el Espíritu Santo. Si no hay regeneración del Espíritu Santo, estos mandamientos lo que hacen es hundirte más en tu frustración, porque son imposibles de cumplir de manera natural. Dice, por tanto, este es el anhelo que todo hijo de Dios espera. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No dice que seas bueno, ni que hagas lo mejor, sino que seas perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir,
justo en todos los actos de la vida, en pensamiento y en motivación y en acción. El mandamiento, por ejemplo, de amarás a Dios, que abarca todo el aspecto de la vida humana. Corazón, que habla de las motivaciones, ya lo sabéis. Alma y mente, inteligencia. O sea, amar a Dios no es una cuestión de sentimiento, no es una cuestión, es una cuestión de mente y de corazón también, y de alma. Mi corazón está seducido por Dios, entregado, quebrantado por Dios. Bueno, estamos obligados a proveer todo el bien que podamos desarrollar que contribuya al progreso y bienestar de nuestros conciudadanos, sean quienes sean, sin importar raza, etnia, cultura, religión, sexo. Con nuestro trabajo debemos producir bienes y servicios que contribuyan al bienestar y progreso de todos los que conviven con nosotros. Esta obligación la tenemos si queremos ser hijos de nuestro Padre, y debemos ser perfectos como nuestro Padre. Es decir, nuestro Padre actúa con benevolencia, con todos. Nosotros no podemos ser menos si hemos sido hechos hijos de Dios por la fe en Cristo. El propósito de nuestro Señor Jesucristo es que los verdaderos discípulos, aquellos que han entrado al reino de Dios mediante arrepentimiento y fe en la muerte del Rey por sus pecados, y creen que resucitó al tercer día para hacerles partícipes de una nueva vida, que han entrado al reino mediante el bautismo en agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que han entrado al reino mediante la obra de regeneración del Espíritu Santo, creando en ellos un nuevo corazón limpio, que les permitan vivir centrados en hacer la voluntad de su Padre, que buscan con todo su anhelo el reino de Dios y su justicia, que muestren, este es el propósito de Jesús, perteneciendo al reino, con esas cosas que os he comentado, que muestren un carácter transformado, propio de un verdadero súbdito del reino, de un verdadero discípulo, que Jesús resume las 8 bienaventuranzas: pobres en espíritu, que lloran en arrepentimiento, lloran porque lamentan el mal de otros, no porque lloran porque tienen un berrinche, porque se le ha roto el coche o porque se le ha caído, no. Lloran porque lamentan no llegar a cumplir todas las demandas de Dios. Lloran por su pecado, lloran porque otros están sufriendo a causa de las maldades de otros. Humildes, que tienen hambre y sed de justicia. Hay un verdadero deseo de hacer la voluntad de Dios, hambre y sed. Misericordiosos, corazón limpio, procuran la paz y son perseguidos por causa de la justicia, es decir, perseguidos por hacer la voluntad de Dios, no perseguidos por haber robado o por haber hecho o haber matado, sino perseguidos por esforzarte en hacer lo que a Dios le agrada. Y si te estás esforzando y eres perseguido, eres bienaventurado, estás mostrando el carácter. Y tú lo recibes y a pesar de la persecución, tú sin embargo te sientes feliz porque estás siendo perseguido por el nombre de Cristo. Y si eres perseguido por el nombre de Cristo es un gran honor, a pesar de que te quiten bienes y honor y el cuerpo destruir. Me estoy acordando ahora frase del gran himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Hay una frase: aunque quiten bienes, honor y el cuerpo destruir. El propósito del Señor Jesús es que precisamente al mostrar en ellos ese carácter transformado conforme a la imagen del Hijo de Dios, sean sal de la tierra y luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. O sea, Dios espera que con el carácter transformado que Él ha hecho de nuestras vidas,
traigamos un efecto beneficioso para la sociedad. Ahí queda registrado en la historia todas las acciones benéficas que han surgido y que han nacido precisamente de creyentes que confesaban que Jesús les redimió de su pecado por medio de la cruz y confesaban que Jesús es su Señor y que descansaba única y exclusivamente en la salvación de Cristo por la cruz. Pero tomaron iniciativas sociales que trajeron bendición a la sociedad. Ahora no es el momento de enumerarlas todas, pero algunos de vosotros ya lo conocéis a lo largo de la historia, ¿vale? Desde que el cristianismo llegó, cambió la dignidad del ser humano, cambió la dignidad de la mujer también, cambió la dignidad de muchas cosas. Finalmente, el Señor dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, Dios quiere utilizarnos para ser sal y luz, es decir, para ser sal es preservar y contener el mal, que no progrese más. Y ser luz para, no porque nosotros seamos luz, sino porque estamos reflejando la luz de Cristo. Si estamos andando como hijos de luz, la luz de Cristo se manifiesta y fluye a través de nosotros. Y eso es beneficioso para los que están a nuestro alrededor, porque nos hará estar en una actitud comprometida con los que viven a nuestro alrededor. Pero nuestro énfasis no se quedará ahí. Nuestro objetivo no es transformar la sociedad, porque ya sabemos que esta sociedad, por mucho esfuerzo que se haga, vive opuesta a Dios. Y la única forma de que esto tenga arreglo es que Cristo venga e instaure su reino. Ese es el único reino de justicia. Todo lo demás, todo lo que hacemos son parches, son incompletos. No significa que no debamos de hacerlo. Tenemos que trabajar como si de nosotros dependiera. Pero ya sabemos que todo ese esfuerzo llegará a su plenitud solamente cuando el reino de Cristo sea manifestado en gloria. Entonces es cuando experimentará la tierra y la humanidad verdadera justicia, verdadera paz y verdadera bienestar. Hasta entonces, todo lo demás son parches. Tenemos la obligación de colaborar para hacer el bien y para que todo vaya mejor. Pero hasta que Cristo no reine en el corazón de las personas, no habrá cambio real. Hasta que Cristo no tome el control. Aclarado esto, el problema está cuando pretendemos reducir el mensaje del Evangelio fundamentalmente a una transformación de la cultura, de la sociedad, por medio de nuestro buen hacer. Por supuesto, con la ayuda de Dios, pero fundamentalmente predicamos y vivimos un mensaje en el que lo importante es el bien que podemos hacer a las personas y cómo Dios puede transformar nuestras vidas para ser buenos, alejando el mensaje de la cruz del centro. De esta forma, evitamos confrontar a nuestros amigos con la necesidad de la reconciliación con Dios a causa de su pecado y que el único camino provisto por Dios es la cruz de Cristo, que ellos no pueden añadir nada. Una vez a un chico, el año pasado, terminó el grado de abogacía, mostró interés en la Biblia y la leía. Le regalamos una Biblia y tal. Y en una de las conversaciones le digo, esto de ser cristiano, él estaba impresionado por los creyentes evangélicos en la historia, que tenía ciertos conocimientos, alguien le habló. Y claro, una persona que se acerca, pues lo que siempre ocurre, tiene que ir entendiendo el mensaje del Evangelio y lo que enseña las Escrituras realmente. Entonces él tenía pues sus concepciones previas. Entonces en un momento se quedó extrañado, digo, mira, ser cristiano es más que ser bueno. Se me quedó mirando así, ser cristiano
Es más que ser bueno, porque mucha gente piensa que ser cristiano es ser una buena persona. Pues no, es más que eso. Es ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es imposible. Es solamente la nueva naturaleza en Cristo. Es ser más que bueno. No, es simplemente que has sido perdonado por la cruz de Cristo solo, sin ningún mérito tuyo, y has recibido un corazón nuevo. Entonces podrás hacer cosas buenas. Pero ya eres hecho hijo de Dios. Ya Dios puede utilizar tu vida. Si no, no, de nada sirve. Entonces no se trata de ser bueno, se trata de hacer la voluntad de Dios, que es mucho más fuerte y más importante. Y sin Cristo es imposible. Grell Gilbert afirma: mi preocupación es el hecho de que entre muchos transformacionalistas es muy común que la redención cultural se convierta sutilmente en la gran promesa del Evangelio. El significado de la cruz, deliberadamente o no, es desplazado de esa posición. Esto se puede ver en libro tras libro que llaman a los cristianos a hacer un mayor énfasis en transformar la cultura. El mayor gozo se produce por la promesa de una cultura reformada en vez de la obra de Cristo en la cruz. La apelación más grande es que la gente se una a Dios en su trabajo de transformar el mundo, en vez de que se arrepientan y crean en Jesús. La línea histórica de la Biblia pareciera tener su eje en la nueva cultura, en vez de tenerlo en la muerte sustitutoria de Jesús. Y en el proceso, el cristianismo ya no se basa en la gracia y la fe, sino que se convierte en una religión banal que nos dice: vive de esta manera y transformaremos el mundo. Eso no es cristianismo, es moralismo. ¿Vale? Entonces podemos cometer el error de reducir el cristianismo, centrado en la cruz, en Cristo, en mero moralismo. Ser bueno y haz el bien, que es lo que piensa mucha gente, que Jesús fue más un modelo que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue un gran maestro, que hay que imitarlo, pero que Él fue a la cruz porque lo rechazaron, y dio un ejemplo de vida. Dio mucho más que eso. Dio su vida para que tú y yo fuéramos rescatados de condenación y fuéramos perdonados de todo pecado. A través del mensaje de la cruz, Dios te está llamando a ti y a mí a arrepentimiento, a volver a Él. A que reconozcamos realmente cuál es nuestra situación delante de Dios. Y que por la obra del Espíritu Santo entendamos qué es venir a Dios y con un corazón quebrantado y reconocer: Señor, es verdad, he quebrantado tu voluntad, he ofendido tu justicia y tu santidad, me postro ante ti. Y confío solo y exclusivamente en la cruz de Cristo. Bueno, pues este era el primer punto. Os pido un poquito más de tiempo. Si lo dejamos aquí, no hemos dicho nada del texto que hemos empezado a leer. No diríamos nada de la palabra de Dios. Simplemente hemos analizado actitudes que han venido bien. Pero creo que es oportuno recordar o volver a considerar el versículo 18 del pasaje que hemos visto. Y con esto vamos al segundo punto, que es que precisamente que la predicación de Jesucristo está centrada en la palabra de la cruz. Y lo que vemos en el versículo 18 es que la palabra de la cruz, que cuando se usa esa expresión quiere decir la predicación de la cruz, lo primero que hace la cruz
al predicar la cruz es dividir al mundo. Voy a ir poniendo aquí las hojas conforme voy necesitándolas, ¿vale? Entonces la cruz, en primer lugar, lo que hace es dividir al mundo. Fijaros, ¿no? La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Está dividiendo, la cruz ya divide a dos tipos de personas. Los que rechazan la cruz, los que aceptan la cruz para salvación. A unos les parece locura, a otros les parece salvación. La cruz divide la raza humana en dos grupos de personas que están diametralmente opuestos el uno del otro. Cualquier otra distinción entre la gente es superficial y secundaria. Sin embargo, esta línea divisoria es como Dios divide a la humanidad. Toda persona está en una de dos posiciones. O alguien recibe el mensaje de la cruz o rechaza el mensaje de la cruz. Y debemos estar predicando el mensaje de la cruz, que polariza la humanidad en donde es muy blanco y negro. Las cosas no están mezcladas y son confusas de distinguir en grises. Entonces, aquí tenemos la primera clasificación, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es necedad para los que se pierden. Y cuando aquí se está utilizando la palabra de la cruz, se quiere hacer referencia, la palabra que se utiliza en griego para la expresión palabra, hace referencia a una palabra que es pronunciada por una voz viva, se refiere a un discurso. Por lo tanto, se refiere a la proclamación pública del mensaje, se refiere al acto de hablar, predicar o proclamar. Y Pablo resume aquí la esencia misma de nuestra predicación cuando dice la cruz. Como hemos visto antes en el versículo 23, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es el énfasis. Y esto se encuentra en el centro mismo de la predicación de Pablo. Es el enfoque y motivación dominantes de la predicación de Pablo. Los corintios esperaban que estamos en Corinto, la ciudad griega. Era un cúmulo de culturas y de religiones y de filosofías. Y la gente lo que anhelaba era oír buenos oradores. Buenos oradores que, además, la gente se preparaba especialmente. O sea, esta profesión existía en ese tiempo, ser orador. Y se preparaba específicamente para esto, para que con la expresión y con la dramatización a la hora de exponer una argumentación, la gente esperaba oír esto. ¿De acuerdo? O sea, anhelaban esto. Y los corintios, los que pertenecían a la iglesia de Corintios, deseaban que Pablo utilizase estas técnicas. Pero Pablo rehusó utilizar y jugar el papel de un orador. Pablo utilizó el papel que en esa cultura también existía en el primer siglo, que era el heraldo. El heraldo es alguien que el emperador enviaba para comunicar una noticia importante o un decreto importante. Entonces el heraldo se ponía en la ciudad, iba recorriendo las ciudades y las aldeas escondidas y eran enviados directamente por el César, por el emperador. Y el heraldo, el cometido, era decir, oíd en este día. Se ha anexionado un reino al Imperio Romano, como recientemente ha ocurrido en Europa, ¿no? Lo que pasa es que ahora está la tele, pero en aquella época no había tele. Y entonces el emperador enviaba y decía, oíd, y enviaba a sus heraldos. Decía, oíd, las Galias han sido anexionadas al Imperio Romano, o la Bretaña han sido anexionadas, o la Hispania. Y ese era el mensaje. El heraldo, la función era ser fiel al mensaje que había recibido.
El heraldo no entraba en debate, simplemente comunicaba un mensaje y ya está. Pues ese es el papel que jugó Pablo. Él dice en la segunda carta, como embajadores de Cristo, os exhortamos, reconciliaos con Dios. Pues ese es el papel de Pablo, levantarse. Y entonces los corintios, que venían de esta cultura, tenían un amor y una predisposición hacia la sabiduría, hacia las filosofías, hacia la oratoria. Y entonces Pablo venía y decía, no, yo solamente vengo, no quiero saber de nada, solo quiero saber de Cristo y de este crucificado. Pues rompió el esquema. Puede ser que a nosotros también este mensaje nos parezca aburrido y tonto y nos gusta más recibir un espectáculo, un show y una gran oratoria. Pero debemos de rehusar a ello. Debemos de proclamar a Cristo y a este crucificado. Y ese es el centro de la predicación del Evangelio. Voy pasando. Precisamente la Cena del Señor, cuando la hacemos, estamos recordando la muerte de Jesús y su resurrección. Vuelve otra vez a ocupar el centro. El bautismo vuelve otra vez a ocupar el centro, la cruz. Cuando alguien se está bautizando, está identificándose con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Está proclamando que ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo. Bueno, entonces el énfasis dominante de la predicación de Pablo fue su tema constante, predicar la cruz. Porque la palabra de la cruz. Este fue un resumen breve de la predicación del apóstol Pablo. La cruz se refiere a la muerte sustitutiva que llevó el pecado de Cristo, esto es, llevó el pecado. Donde Cristo llevó el pecado. Y Pablo dice, cuando predicamos la cruz, la gente debe saber en dónde está en relación a la cruz. Y él dice, habrá un grupo en donde cuando oyen la predicación de la cruz, van a decir, es locura. Aquellos que están pereciendo, porque la expresión, la palabra de la cruz es locura o es necedad para los que se pierden, puede ser traducida, y de hecho el tiempo en la palabra griega que se utiliza en el original, dicen se están perdiendo, es decir, en una acción que se está haciendo en ese momento, no que va a ocurrir después, sino ya está ocurriendo. Entonces los que rechazan el mensaje de la cruz, van a decir, es locura, aquellos que están pereciendo, van a razonar en su propia mente, esto no tiene sentido, esto es absurdo, esto es tonto, esto no es nada más que locura. Esto es necedad, esto es irracional cuando nos oyen predicar. Y esta es una reacción que debe producirse. O sea, cuando predicamos el mensaje de la cruz, los incrédulos deben de reaccionar así. No debe de tener sentido para ellos, pero hay tantos en la Iglesia en la actualidad que quieren ser tan populares con el mundo y tan aceptados por los incrédulos que dejan afuera la cruz en su predicación y tratan de encontrar algún punto en común con los incrédulos. Y el incrédulo nunca dice su predicación es locura. En lugar de esto dicen lo opuesto exactamente, dicen esto tiene mucho sentido para mí, yo quiero regresar la semana próxima y oír más de esto. Pero en lugar de eso, debemos estar predicando la cruz y queremos que los incrédulos vengan a la iglesia y queremos que oigan el mensaje de Cristo, pero deben verlo como locura absoluta. Esto antes no lo asumíamos. Probablemente si nosotros antes presentábamos el mensaje de la cruz así tan manera cruda, a lo mejor nos sentíamos avergonzados. Y nos podríamos estar avergonzados y lo debilitábamos, pero no nos debe de sorprender que la reacción sea
opuesta y diga, ¿pero qué estás diciendo? Esto es locura, eso no hay quien lo crea, eso es imposible. Esa es la reacción que debe producirse. Y cuando los incrédulos te oyen a ti predicar y simplemente levantan sus manos y dicen, esto es locura, puedes saber que este es el tipo de predicación que Dios bendice. Dice que están perdiéndose. Esto se refiere a aquellos que están en incredulidad. Notan que están en el tiempo presente, no es que un día perecerán en el infierno, sino que ya en este momento, en este mundo actual, su vida ya está pereciendo. Se están destruyendo a sí mismos. Su vida entera está deshaciéndose como un suéter barato. No pueden entender la vida, no pueden entender la familia, no pueden entender la muerte, no pueden entender la vida después de la muerte. Están pereciendo en todo el sentido de la palabra. Y la razón de esto se encuentra lo que Pablo enseña en el capítulo 2 y en el versículo 14. Pero el hombre natural, refiriéndose al incrédulo, quien únicamente ha tenido un nacimiento natural, pero nunca ha tenido un nacimiento sobrenatural, nunca han sido renacidos del Espíritu de Dios, de arriba. El hombre natural, cuando él o ella escucha la palabra de la cruz, dice, no percibe o acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Significa que no le da la bienvenida al mensaje, porque para él son locura. La palabra que estamos traduciendo con locura o necedad es una palabra griega que significa tonto, torpe, y usa esa palabra no en un sentido amable, pero se refiere a alguien que no tiene la capacidad intelectual para pensar. Y entonces así es el incrédulo. No tiene la capacidad espiritual para pensar en las cosas de Dios. Y entonces, conforme predicamos la cruz, es locura total para ellos. Y debe ser locura para ellos, hasta que el Espíritu de Dios abre sus ojos y abre sus oídos, y Dios soberanamente los llama a sí mismo. O sea, la primera reacción cuando oyes el mensaje de la cruz es decir, vamos, ¿esto quién se lo traga? Es la primera reacción, porque es la reacción natural de cualquier ser humano que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que no ha nacido de arriba. No le va a parecer bien. ¿Cuándo le va a parecer bien? Cuando el Espíritu de Dios, con ese mensaje que al hombre natural le parece una locura, el Espíritu de Dios con ese mismo mensaje abre su oído, abre su vista, abre su corazón y acepta que es un pecador que necesita reconciliarse con Dios, que no puede ofrecer nada a Dios y que lo único que puede hacer es venir en arrepentimiento y confiar y confesar que solo por la obra de Cristo en la cruz es salvo. Y cuando una persona viene así a los pies de Cristo y a la cruz, la promesa de Dios es regenerarte, enviar su Espíritu para que seas un nuevo hombre y una nueva mujer, para que seas de Dios, porque tú no puedes hacer nada para alcanzar la gloria de Dios. Tú no puedes hacer nada por tu salvación. Solo la cruz de Cristo te abre la puerta, y solo la cruz de Cristo te abre la puerta de la reconciliación con Dios. Efectivamente, mata tu orgullo, te deja desnudo, pero esto es Dios que nos conoce y que sabe cuál es nuestro mal y cuál es nuestra necesidad, ha dado el remedio definitivo, el único. Y por lo tanto, cuanto más vayas a la cruz de Cristo, podrás participar de la nueva vida que solo hay en Cristo. Y pasarás de estar en perdición, de estarte perdiendo, a ser salvo. En muchos países de gran tradición evangélica hay iglesias inmensamente grandes,
Y en la mayoría de los casos el poder congregar a miles de esas personas bajo un mismo techo es no predicar la cruz, sino decirles cómo puede tener unas vacaciones felices y al hablar de asuntos triviales y el mundo quiere oír esto. Y el mundo da millones de dólares para financiar sus ministerios, pero si el predicador se pusiera de pie como un heraldo y predicara la palabra de la cruz, él vaciaría su edificio en un segundo. Y Pablo está diciendo, así es la predicación, que el mensaje que debemos traer debe ser locura para el mundo. Habría más cosas que decir de este versículo 18, pero lo voy a dejar aquí. Yo creo que ha quedado claro que el mensaje de la cruz está centrado, el mensaje del Evangelio está centrado solo en la cruz de Cristo. Y debemos dejarlo aquí. En otro momento, pues continuaremos con este pasaje. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, a pesar de mi debilidad, Señor, tú me has permitido el privilegio de poder hablar de ti, de tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu mensaje, como verdaderos heraldos tuyos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a entender y comprender el Evangelio, a descansar completamente en tu gracia, a entender la obra que tú has hecho en Cristo en la cruz. Gracias, Padre, por tanto amor, sin nosotros merecerlo. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande. Señor, tenemos la certeza de que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, tú la llevarás hasta el fin, hasta el día de Cristo, la perfeccionarás. La obra es tuya, Señor. Yo te ruego, mi Señor, que la obra esta que tú has comenzado, esta redención en la cual tú nos has seducido y nos has traído a ti, y has quebrantado nuestro corazón y has rendido nuestra vida a tus pies, Señor, esta obra tú la completes, la hagas perfeccionar. Señor, que sea el tiempo en el que realmente tengamos pasión por ti, por tu palabra, Señor. Que sea el tiempo realmente en que tu palabra transforme y nos conmueva nuestras vidas, Señor. Confesamos nuestras maldades y nuestros pecados delante de ti. Confesamos nuestra necesidad de tu poder obrando en nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, que el poder de la cruz de Cristo siga transformando nuestras vidas. Te ruego, Señor, por cada una de las personas que están esta mañana aquí entre nosotros. Te ruego, Señor, tu bendición por la aflicción que cada uno está pasando en este preciso momento, Señor. Y tú tienes poder, Señor. Tenemos seguridad de tener paz en tus manos, Señor. Porque tú has vencido el pecado, la muerte y el diablo. El diablo no puede, Señor, hacer nada contra nosotros. Nos podrá impedir, nos pondrá obstáculos, intentará engañarnos, debilitarnos, pero nadie ni nada nos podrá arrebatar de tu amor, porque la obra es tuya y la victoria tuya la has ganado en la cruz. A ti la gloria por siempre, Señor. Salva en este tiempo, Señor. Restaura y cura completamente. En nombre de Cristo, amén.